Bueno, por acá ya tengo las 10. De nuevo, otra vez, qué gusto tenerlos a todos conectados. Pues vamos a dar inicio a este webinar sobre ciberguerra y riesgo operacional y criptografía. Mm, a todos, de nuevo, pues entiendo que tienen muchas cosas que hacer, que es una hora productiva. La idea es que también esta lo sea. Me da gusto tenerlos a todos conectados. Les quiero presentar pues a Milton Quiroga y a Samuel Sabugal. Hacemos parte del equipo de Site aquí en Colombia. La idea de este webinar es poderlos presentar y poder compartir con ustedes contenido que estoy seguro pues va a complementar la información de ciberguerra, de riesgo operacional en cada una pues de las empresas a las cuales ustedes están contribuyendo con todo su conocimiento, ¿no? Buenos días, David. Gracias. Entonces, le daré el paso de la palabra a Milton. Milton, pues, es fundador de Site, inventor y criptógrafo. No sé, Milton, si quieras pasar el siguiente slide, por favor. Bueno, como les estaba diciendo, él es empresario, inventor, gerente y socio cofundador de Site. Ingeniero de sistemas desde el año 1991, con máster en ingeniería de sistema Uniandes 1993, con máster en Engineer with University Honors de la Carnegie Tech en 2002, criptógrafo por formación y experto en seguridad de la información. También nos estará acompañando Samuel Sabogal, ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en seguridad de la información de la Universidad de los Andes, becario en Fulbright, Master of Science on Information Security, la Carnegie Mellon University en Estados Unidos, investigador en ciberseguridad, desarrollador también de software criptográfico, ha llevado diferentes consultorías y hacking profesional en Colombia y en Estados Unidos y profesor actualmente en criptografía. Van a ser nuestros speakers y panelistas con los cuales pues vamos a ver todo el contenido respectivo a nuestro webinar. Pues Milton, te doy la palabra, muchas gracias y de nuevo muchas gracias a todos. Bienvenidos a los que se están conectando. También estaremos solucionando al final de la sesión, dando un corto espacio de 10 a 15 minutos sobre todas las preguntas, comentarios o sugerencias que ustedes tengan y que espero poder pues dar solución junto a Milton y Samuel. Y de nuevo, gracias a todos por el espacio y bienvenidos. Bueno, gracias Sebastián, muy amable, y gracias a todos los que sacaron tiempo para acompañarnos hoy. Hoy pues vamos a hablar un poco de lo que se conoce como ciberseguridad, ciberguerra, los diferentes elementos que han estado sucediendo recientemente. Por supuesto vamos a tener que referirnos a Ucrania, pues ahora cuando se habla de guerra definitivamente el tema de Ucrania es un tema muy pendiente. Pero pues por supuesto lo que les quiero hacer notar es que antes de la invasión a Ucrania hubo más o menos 2 años de ataques contra la economía de Ucrania. Y estos ataques básicamente constituyen ciberguerra. Sin embargo, pues primero que todo yo quiero que conversemos un poco de los retos, las tendencias, qué cosas están pasando en el mundo de la ciberseguridad y de la ciberguerra, y sobre todo la relación que tiene con riesgo operacional. Es importante hacer esta aclaración porque a veces en algunos auditorios cuando uno habla de ciberguerra, la gente inmediatamente se imagina que ciberguerra es esto. Inmediatamente se imaginan a Terminator en un escenario de ciberguerra, caminando por la séptima y básicamente disparando a izquierda y derecha. Y esa es como la imaginación popular que se tiene de qué es ciberguerra. Sin embargo, los escenarios de ciberguerra todavía no estamos allá, aunque no dejan de ser muy problemáticos. Pero quizás uno de los primeros escenarios, digamos, de guerra diferente de balas y cosas de estas, como es la ciberguerra, lo encontramos con la operación Bear Arm. ¿Cuál fue la operación Bear Arm? Históricamente, recuerden ustedes en la Segunda Guerra Mundial, en algún momento, Alemania tenía tanto poder aéreo que todos los días iba y bombardeaba Londres. Y todos los días pasaban los bombarderos y bombardeaban Londres.
Y los londinenses, pues básicamente ya sabían, yo me los imagino con su café, con su té y sus galletas al refugio antiaéreo, porque sabían que en los próximos minutos los iban a bombardear. Pero Hitler, y aún así con ese bombardeo, no se rendían. Hitler les había prometido sangre, sudor y lágrimas, entonces básicamente los ingleses sabían que no se iban a rendir y iban a aguantar todo lo que pudieran. Hitler entonces decidió bombardearlos ya no con bombas, sino con billetes falsos. Y esa es la operación Berham, una operación encubierta en la cual básicamente los alemanes empezaron a imprimir billetes falsos y esos billetes falsos los lanzaban desde aviones a Inglaterra. Miren ustedes lo interesante del cuento. ¿Por qué lo que las bombas no lograron, que fue hacer rendir a los ingleses, por qué lo iban a lograr los billetes falsos? ¿Ya? Pues eso lo sabemos por nuestros países vecinos y por una serie de cosas. Cada vez que se empieza a emitir dinero, cada vez que hay abundancia de dinero, típicamente la inflación sube. Y cuando la inflación sube, la economía se destruye. Eso lo hemos visto en muchos casos. Eso es un caso histórico. Básicamente lo que Hitler quería era hacer rendir a Inglaterra por inflación, no por bombas, no por balas, por inflación. Y de eso se tratan los escenarios de ciberguerra, hacer rendir a un país básicamente no con bombas, sino básicamente hacerlo rendir por problemas en su economía. ¿Cuál es el problema? Que nuestras economías cada vez son más dependientes de tecnología. Piénsenlo bien. Las transacciones en bolsa ya no se hacen en un corro de bolsa, ahora se hacen todas de manera digital. El transporte de hidrocarburos, eso ya no hace, ya se hace con un tubo y ese tubo está controlado por computadores y esos computadores son susceptibles a hacking. La distribución de energía eléctrica, pues por supuesto, esto se hace con computadores de campo que están todo el tiempo orquestando el transporte de energía desde la generadora hasta la ciudad en la cual se consume. Es decir, lo que se busca con las armas cibernéticas o con los escenarios de ciberguerra es básicamente interrumpir masivamente la economía de un país, hasta hacerlos rendir, no por muertos, o quizás por muertos, pero muertos como colaterales, como efecto colateral. Hacerlos rendir básicamente porque su economía se encuentra en graves problemas, porque no hay gasolina, porque no hay energía eléctrica, porque los semáforos de las calles no están funcionando, porque las plantas de tratamiento de aguas residuales no están funcionando, en fin, porque la bolsa no funciona, porque el banco emisor está en problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los escenarios de ciberguerra. Y estos escenarios de ciberguerra los vimos claramente en Ucrania hace 2 años y empezaron hace 2 años. No fueron suficientes y en efecto, pues lo que hizo Rusia, ustedes lo conocen, fue invadir ya con tanques de guerra, ya con helicópteros, ya con tropas, pero durante mucho tiempo, más de un año, hubo una serie de ataques informáticos que buscaban básicamente obstaculizar la economía de Ucrania. Y eso es fundamentalmente una ciberarma. Las ciberarmas tienen estas características. Estoy tratando de sintetizar, estoy tratando de condensar, de factorizar los elementos y hay algunos elementos que ustedes pueden estar en desacuerdo, pero básicamente lo que les quiero hacer notar es que en el caso de las ciberarmas, las víctimas son fundamentalmente población civil. Es la señora que no puede ir al cajero automático a sacar dinero, es la señora que se quedó sin gasolina en su carro, es el almacén que no tiene energía eléctrica y entonces llegan la gente a vandalizarlo porque pues no pueden pagar su mercado. Las ciberarmas tienen bajo costo y sobre eso lo voy a decir un poco más adelante. Tiene alto impacto en temas de crecimiento económico de un país, no tienen fronteras, es difícil de rastrear la fuente, no hay disuasión, no hay destrucción mutua asegurada, se puede hacer tan rápido o lento como ustedes quieran, pues finalmente es código. Es asimétrico, pasan fácilmente a la delincuencia común y vuelven. Eso, por ejemplo, lo vimos con Stuxnet, que fue una ciberarma que pasó a la delincuencia común y en la delincuencia común se llamó Duku y Flame y Duku y Flame le pegó a muchas empresas que no tenían nada que ver con las diferencias que tenía Estados Unidos, Israel e Irán. Requieren víctimas tecnológicamente sofisticadas y es muy fácil darse un tiro en un pie. Vamos a conversar algunos de estos elementos. Por ejemplo,
Las ciberarmas son baratas y les voy a contar por qué las ciberarmas son baratas. Hay un señor, Agustín, que escribió Las leyes de Agustín. Es un libro muy interesante acerca de la industria aeronáutica. Y básicamente la ley número 16 dice, en el año 2054, todo el presupuesto de defensa de Estados Unidos va a alcanzar para un avión. Y nada más que para un avión. ¿Por qué? Pues porque básicamente él, y aquí está la gráfica a la derecha, grafica los años y los costos que han tenido las diferentes aviones que ha utilizado el gobierno de Estados Unidos. Y entonces, en 1920, un avión valía $10,000, pero lo que les quiero hacer notar es que la proyección que se tiene para el año 2000, o lo que se vio para el año 2000, es que los aviones de guerra se acercan al $1 billón. Y si esta proyección de costo sigue, lo que les quiero hacer notar a ustedes, y es lo que resume la ley de Agustín, es que para el año 2054 todo el presupuesto de defensa alcanza para comprar un avión. Entonces, lo que les quiero hacer notar es que las ciberarmas, proporcionalmente a un avión de combate, a un cazabombardero de estos, son realmente o relativamente baratas. Pero hay otro elemento que les quiero hacer notar. Requiere víctimas tecnológicamente sofisticadas. A ver, les voy a mostrar este mapa de América Latina. Yo creo que ustedes alcanzan aquí a identificar Colombia, alcanzan a identificar acá Panamá, alcanzan acá a identificar Costa Rica, aquí por este lado está Ecuador, aquí está Perú, aquí está Venezuela. Esta es una foto de América Latina en la noche. Donde aparece esa mancha blanca es básicamente porque hay luz. Es decir, lo que les quiero hacer notar es que una ciberarma pues difícilmente va a tener éxito atacando por acá en la Orinoquía. Piénsenlo bien. A ver, pues no hay ciudades. Las ciberarmas requieren ciudades, requieren sociedades tecnológicamente sofisticadas para que el ataque tenga éxito. De lo contrario, no sirve para nada. Es decir, uno no utiliza una ciberarma para amargarle la vida a los micos. Uno utiliza una ciberarma para hacer que una ciudad y los habitantes de una ciudad tengan serias dificultades para llevar su vida civilizada. ¿Ok? Y bueno, pues como les decía, la referencia claramente es Ucrania. Imagínense ustedes, hipotéticamente, que la economía de Ucrania, pero bueno, yo digo Ucrania, pero esto podría ser Siria, Afganistán o cualquier país de América Latina. Pero imagínense que la economía de Ucrania es algo como esto. Piensen ustedes unos engranajes. Piensen ustedes, aquí hay el sector gas and oil, que está por aquí arriba, el sector financiero, por acá está el sector petroquímico, el sector de tratamiento de aguas, el sector de salud. Todo esto se los quiero representar a ustedes como unos engranajes muy estrechamente conectados entre sí. Es decir, el uno mueve al otro y el otro mueve al uno. Y exactamente eso es lo que funciona. Así funciona la economía. Piénsenlo bien. A ver, típicamente uno en una economía tiene cosas como estas. Está la parte de energía eléctrica, pero la parte de energía eléctrica es vital, por ejemplo, para el sector financiero, ¿o no? Imaginen ustedes el sector financiero, ¿qué tanto podría trabajar el sector financiero sin energía eléctrica? ¿Y qué tanto podría trabajar el sector financiero, por ejemplo, sin los servicios de telecomunicaciones que tiene un carrier, digamos, como Claro, como bueno, cualquier carrier telefónica, el que sea? Es decir, lo que les quiero hacer notar es que hay ciertos servicios que son fundamentales para un país. Y esto es lo que se conoce como infraestructura crítica. Hay ciertos sectores, el sector de energía, el sector de ciertas áreas del sector de gas and oil, el sector de servicios médicos. Piensen ustedes, ¿qué tanto podría una sociedad operar sin energía eléctrica, sin servicios de comunicaciones o sin servicios financieros? Porque es que no, hubo un ataque y nos tumbaron todos los cajeros electrónicos del país y nadie puede sacar dinero de los cajeros automáticos. O, por ejemplo, no, es que nos quedamos sin gasolina en la capital. Y nos quedamos sin gasolina en la capital porque es que hubo una serie de ataques contra un sistema SCADA que transporta la gasolina hacia la ciudad. Y entonces la ciudad se quedó sin gasolina. Imagínense ustedes qué pasaría con una ciudad moderna sin gasolina, sin energía eléctrica, sin gas, por ejemplo, o de pronto sin agua potable. ¿Por qué sin agua potable? Porque el agua potable llega por unos tubos, pero pues la coordinación de las bombas, de las válvulas
y el flujo que sucede en esos tubos de transporte de agua se hace claramente con un sistema SCADA, y esos sistemas SCADA son computadores de campo, son computadores, digamos que un tanto diferentes a los computadores de escritorio, pero son computadores que son susceptibles a hacking. Y si ustedes se fijan, protocolos como Modbus y Fieldbus y todos estos protocolos que utilizan las redes de automatización industrial son susceptibles claramente a ser atacados. Entonces, hay ciertos sectores de la economía, ciertos engranajes que son particularmente delicados para la operación de un país. ¿Ok? Y eso se conoce como infraestructura crítica. Y por supuesto, cuando alguien quiere hacer un ataque de ciberguerra, lo primero que va a hacer es pegarle a esa infraestructura crítica. No se va a poner a perder el tiempo atacando sectores que no son críticos. Le interesa es básicamente atacar los sectores que se conocen como infraestructura crítica. Pero ahora tratemos de focalizarnos y pensar en qué necesita una organización. Es decir, sabemos que es vulnerable la infraestructura crítica, pero la pregunta que les quiero hacer es, supongan que ustedes son infraestructura crítica. ¿Qué tendrían ustedes que tener presente? Y aquí es importante que ustedes piensen en su organización con este esquema. A ver, esto es súper simplificado y alguno de ustedes podría pensar, no, pues mire, eso es una bobada, no se parece a mi organización. Pero quiero que en aras de la discusión piensen si hay algunos elementos de esta gráfica que les parece. Es decir, lo que yo les quiero hacer notar es que hay una serie de activos en su organización, activos de tipo gente, pues que son los que van a operar, mejor dicho, los que son susceptibles de COVID, eso es el activo tipo gente. Activos de tipo información, que puede ser papeles. A ver, el pagaré que uno firma cuando saca una tarjeta de crédito y firma un pagaré en blanco con el cual le van a exigir pagar la tarjeta de crédito, eso es un papel, es información y es delicadísimo, ¿no? Si no, no te van a poder hacer cobrar el dinero de la tarjeta de crédito. Están edificios. Ustedes dirán, ah, sí, pero es que ahora con el COVID, no, pero igual están las oficinas, un hospital es un edificio básicamente, y pues si uno se enferma va al hospital. Si ustedes, es una planta que fabrica yogur o derivados lácteos, pues el edificio es fundamental. Y en general tenemos tecnología. Y aquí en tecnología, pues puede estar SAP, por ejemplo, JD Edwards, PeopleSoft, cosas de estos ERPs muy famosos, Cactus, IESA, etcétera, etcétera. O están los sistemas SCADA. Ah, no, es que yo soy del sector gas anoil. Ah, el sector gas anoil típicamente utiliza un sistema SCADA en el cual el software está proveído por Telven y adicionalmente los computadores de campo, bueno, son fabricados por ABB o cosas de esas. Pero lo que les quiero hacer notar es que sobre estos activos, su organización ha construido procesos de negocio. Y sobre estos procesos de negocio, su organización ofrece una serie de servicios. A ver, por ejemplo, un banco. Un banco toma dinero de los ahorradores, entonces habrá un proceso de negocio que será ahorros, otro proceso de negocio que será CDTs, y estos procesos de ahorros y de CDTs están basados en estos activos. O podría ser, no sé, el banco otorga créditos. Entonces, habrá un proceso en el cual se analice si la persona se le puede prestar dinero o no. Si no se le puede prestar dinero, pues básicamente debería rechazársele. Pero esto es un proceso de negocios que está apoyado en gente, información, edificios, tecnología, para decidir si se le entrega el crédito. Y el servicio es, digamos, crédito de consumo o crédito hipotecario o, bueno, cupos rotativos, cualquier cosa de esas que tienen los bancos. Es decir, noten que esto se parece mucho a muchas organizaciones. Ahora, de repente ustedes dicen, ah, no, pero es que yo tengo unos temas en outsourcing. Ah, tranquilos, si tienen un tema en outsourcing, por ejemplo, ustedes son un banco y básicamente el tema de cajeros automáticos lo tienen contratado con Tomás Gregg Sansón. Ah, sí, pues Tomás Gregg Sansón básicamente se encarga de surtir de dinero o Brinks se encarga de surtir de dinero al cajero automático, pero lo que les quiero hacer notar es que a su vez Brinks o Thomas Gregg básicamente tendrá activos, procesos y servicios. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista de la operación de esta organización, ¿qué pasa si uno de estos activos falla? Lo que les quiero hacer notar es que si este proceso de negocio falla la tecnología en la cual está apoyada, pues básicamente lo que significa es que la misión de este proceso de negocios se murió, no pudo operar ese proceso de negocios. Y si este proceso de negocios no pudo operar,
lo que les quiero hacer notar es que dependiendo de la organización, es perfectamente posible que se cause un efecto cascada que haga que la misión de la organización se detenga. Es decir, ¿qué es lo que uno debería hacer? Lo que uno debería hacer es, yo tengo la misión de la organización, puedo decidir cuáles son los servicios críticos de mi organización y con los servicios críticos puedo obtener los procesos críticos y con los procesos críticos puedo obtener los activos. Y si yo protejo los activos, es posible que pueda preservar la misión de la organización. Es todo lo que me interesa. O sea, el tema de hacking, no. Lo que en realidad me interesa es proteger la misión de la organización, porque la misión de la organización puede ser alterada por un ataque cibernético, pero también puede ser alterada por un tema de continuidad. ¿O no? Es que se nos inundó el data center. Sí, se inundó el data center y se detuvo el activo y el resultado final es el mismo. La organización no puede operar. ¿Ok? Ahora, ¿esto conceptualmente cómo se organiza? Afortunadamente, los bancos se pusieron de acuerdo hace muchos años en lo que se conoce como los acuerdos de Basilea. ¿Qué son los acuerdos de Basilea? Bueno, pues varios bancos del mundo se reunieron en Suiza y dijeron, oiga, mire, este negocio es muy bueno y queremos que este negocio siga siendo bueno por los siguientes años. Entonces, pongámonos a pensar ¿qué tipo de cosas amenazan nuestro negocio bancario? Y entonces crearon los diferentes pilares. El primer pilar es, bueno, requerimientos de capital. A ver, si tengo menos plata de la que me están pidiendo, pues no va a poder ser un buen banco. O el otro pilar, oiga, no, mire, es que el tema de mercado. O otro pilar, supremamente importante, riesgo operacional, que es el que está aquí en el numeral 5. Y es el que más nos interesa. Porque básicamente lo que define Basilea como riesgo operacional es la posibilidad de pérdidas causadas por procesos internos fallidos o inadecuados o activos de tipo gente, sistemas de información, edificios y personas. Es decir, lo que les quiero hacer notar es que riesgo operacional está íntimamente ligado con la preservación de la misión de la organización. Es decir, lo que les quiero hacer notar es que hay una hipótesis de trabajo que les quiero compartir a ustedes. Ucrania o el país que ustedes quieran es resiliente a ciberguerra si su infraestructura crítica es resiliente a riesgo operacional. Y esta es básicamente una hipótesis de trabajo con la cual uno puede organizar todas sus iniciativas de ciberguerra. Y eso es básicamente la hipótesis de trabajo con la cual quiero terminar esta primera parte de mi presentación y les quiero contar para que ustedes se la lleven. Si ustedes son parte de infraestructura crítica y sus procesos son resilientes a riesgo operacional, hay una muy alta probabilidad que ustedes sean resilientes a ataques de ciberguerra. Bueno, muchísimas gracias. Le doy el paso a Samuel, que nos va a contar los siguientes. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están todos? Espero que hayan tenido un gran día hasta el momento. Veo gente conocida como por ejemplo Brenda Silva y muchas gracias a los que han mandado saludos de otros países. Voy acá ya a presentarles en este momento. Me confirman si ya estoy compartiendo pantalla correctamente. Sí, ya pueden ver. Sí. Listo. Entonces, quería comenzar con esta reflexión de dos personajes muy importantes históricamente. La primera es de Clausewitz, y él dijo, la guerra es un acto de fuerza para doblegar al enemigo. Es decir, uno no tiene que necesariamente destruir al enemigo ni matar su gente, sino simplemente lo quiere doblegar porque está en una discordia. Por ejemplo, idealmente, si Rusia no hubiera atacado a Ucrania y la hubiera doblegado de otra forma en la cual no la tuviera que invadir y cometer crímenes de guerra, seguramente Rusia pues tendría una mucha mejor percepción a nivel mundial. Entonces es un acto para doblegar al enemigo, no necesariamente para hacerle daño. Por otro lado, Sun Tzu dijo, 100 victorias en 100 batallas no es lo ideal. Lo ideal es someter al enemigo sin luchar. Esto pues es clave en el sentido de que si ustedes se dan cuenta, los ciberataques
cumplen con estos dos puntos perfectamente. Uno puede doblegar al enemigo sin matar ni siquiera un solo civil y pues por medio de un ciberataque, y adicionalmente pues no va a tener repercusiones, y ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, en 1982 hubo un ataque que en realidad sí generó consecuencias físicas, pero se orquestó de la siguiente manera. Ustedes saben que pues la Unión Soviética tenía un espionaje excelente y pues adquirió la costumbre básicamente de robar tecnología de Occidente. Seguramente Occidente también hacía lo mismo, simplemente este es el lado de la historia que tenemos, pero resulta que la CIA sabía que los rusos, pues la Unión Soviética en ese momento, roban tecnología. Entonces, ¿qué se les ocurrió en la CIA? Simplemente dijeron, vamos a implantar una bomba lógica en el sistema canadiense, esperando a que la Unión Soviética se lo robe, de tal modo que esa bomba lógica solo se activa en ciertas condiciones cuando estemos seguros de que está operando en la Unión Soviética, y ¡boom! Lograron eventualmente hacer una explosión equivalente a 3 kilotones de TNT. Si ustedes se fijan, acá, pues hoy sabemos que la CIA de Estados Unidos atacó a la Unión Soviética. Sin embargo, en ese momento, la Unión Soviética no tenía ninguna evidencia de que había sido a Estados Unidos. Era muy complicado de rastrear y ni siquiera era tecnología que les había vendido otro país. Ellos se la habían robado, o sea, no tenían ningún argumento ni moral ni técnico en ese momento para decir, oiga, Estados Unidos nos está atacando, y pues sufrieron consecuencias devastadoras. Hoy en día vemos cosas similares. Seguramente acá muchos recuerdan el famoso ataque reciente de Log4j, que fue, pues que es una librería de logging para Java. Las grandes organizaciones usan Java generalmente en sus sistemas críticos, y esta librería para hacer logging sufrió un supply chain attack. Esto es básicamente, o pues las organizaciones sufrieron de un supply chain attack, y estos ocurren cuando simplemente uno puede que tenga todas las mejores prácticas desarrollando su software, pero eventualmente un tercero le brinda una librería a uno confía en él y esa librería tiene una vulnerabilidad. Entonces, la gran mayoría de organizaciones confiaba en esta librería para login. Uno pensaría que el login es una tarea inofensiva. Con el login me refiero simplemente a que cuando se están realizando operaciones en un software, uno registra en un archivo lo que se está haciendo. Por ejemplo, si hizo un pago a las 3 de la mañana, después se retiró otra cuenta o el servidor lanzó esta alerta, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el login. Entonces, esta librería se utilizaba para ese servicio. Pero resulta que a los creadores, yo acá tengo la duda fuertemente de si fue algo intencional o fue sin culpa, pero resulta que en esa librería de login añadieron una funcionalidad de hacer DNS lookups. Un DNS lookups es básicamente una petición que uno hace a un servidor DNS, que es básicamente el servidor que tiene una tabla diciendo a qué dominio corresponde una IP. Entonces, supongamos que yo tengo google.com y en esa tabla está asociada la IP de Google. Entonces, supongamos que sea, voy a poner cualquier número, bueno, entonces mejor no, 219.23.10.8. Supongamos que tuviera eso. Entonces, un DNS lookup, uno simplemente va y dice, oiga, un usuario escribió google.com, yo quiero saber qué IP tiene en Google para, por el protocolo de Internet, ir a esa dirección IP. Eso es básicamente como una dirección de un computador en algún lugar del mundo. Y resulta que el log4j, la función que usualmente se utilizaba para loguear, uno, por ejemplo, ponía log y uno podía decir alerta, y eso simplemente lo terminaba escribiendo en un archivo. A eso le añadieron la posibilidad de hacer un DNS lookup, es decir, de hacer una consulta de este tipo. Entonces uno dentro de esa misma función podía consultar algo que fuera a hacer esa búsqueda, y eso implicaba que ya se conectaba con Internet, entonces enviaba datos de Internet y adicionalmente recibía datos de Internet, porque para recibir la respuesta pues tienen que entrar datos. Y esa funcionalidad pues se usó de manera muy simple, es decir, acá
no había que ser un hacker realmente, un simple programador, pues un programador, no me refiero a un simple programador de que los programadores sean simples por supuesto, sino me refiero a un programador sin conocimientos de seguridad hubiera podido hacer este ataque, porque simplemente descargaba información remota. En esa información remota podía perfectamente descargar un archivo malicioso y ejecutarlo. Entonces, esto fue, o sea, sigue ocurriendo en el sentido de que se obtiene software de un lugar que no es confiable y uno pues termina con una vulnerabilidad sumamente grave. De hecho, hasta hoy en día se sigue parchando esta vulnerabilidad y hay entidades que vienen queriendo parcharla un largo tiempo, sin embargo el proveedor les dice no lo hemos podido parchar porque esto tiene ciertas implicaciones, etcétera, etcétera, y aún sigue habiendo software vulnerable por este problema de tener un software de una entidad no confiable. Y por supuesto, eso en un ámbito de ciberguerra pues tendría consecuencias nefastas. Acá pues ya vimos esto un poco con Milton, lo resalto un poco más que todo este tema, esto que ocurrió acá, hacer esta explosión fue mucho más barato que haber comprado ese TNT básicamente. ¿Por qué? Porque esto no funcionó como un explosivo normal, sino simplemente se puso una bomba lógica, es decir, una pieza de software que hacía abrir una válvula de una parte de un oleoducto y cerrar la otra, por ejemplo. Entonces, la presión que se generaba fue lo que causó esa explosión y no hubo que comprar ningún implemento, simplemente un fragmento de código que pudo haber escrito una sola persona con conocimientos de hacking, lo pudo haber hecho. Entonces, pues acá vale la pena resaltar nuevamente que el impacto es alto y el costo es muy bajo, por eso es la arma ideal en la actualidad. Y adicionalmente no hay destrucción mutua asegurada, que esto también lo mencionó Milton, en este caso no hay destrucción mutua asegurada porque la Unión Soviética no tenía ni idea de que fue Estados Unidos el que perpetró ese ataque. Eso es por el lado de los actores estatales, los gobiernos, que pues tienen una gran cantidad de recursos. De hecho, acá, pues, una reflexión pequeña, y es que todos los gobiernos están contratando expertos en ciberseguridad para temas de ciberguerra. Por ejemplo, yo pues estudié con una amiga en Estados Unidos que desde niña está desarrollando exploits. En pregrado, su tesis fue de exploits, en el máster todo fue relacionado a exploits, lo único que sabía hacer era exploits, y de repente dijo, no, recibí una oferta de la NSA, me voy a trabajar, y yo, ¿en qué vas a trabajar? No, no te puedo contar, y pues yo sabía que lo único que sabe hacer es exploits, entonces evidentemente, pues va a trabajar en exploits hoy en 2022, y sabemos que los gobiernos están contratando personal para hacer ciberarmas y ciberataques. Hoy en día está pasando eso, y como les dijo Milton, esas ciberarmas pueden caer después de ser utilizadas en las manos de delincuencia común. ¿Por qué tenemos la seguridad de que caen en las manos de delincuencia común? Me voy a volver acá para hacer una pequeña gráfica. Supongamos que esto es un malware, este círculo, ¿cierto? Y este es un servidor. Cuando yo infecto al servidor, el malware va a estar acá. Uno diría, oh, el malware me atacó, qué malo. Pero si uno también es un hacker, o sea, o un experto en ciberseguridad, uno además, pues de proteger su organización, también quiere hacer la ingeniería reversa al malware, que es básicamente leer el código compilado que pues, todo el malware generalmente está ofuscado, desofuscarlo y entender cada detalle de lo que hace. Entonces, uno simplemente pone una máquina, pues que puede que no tenga nada crítico, la utiliza para ser infectado y cuando es infectado, ese malware queda en la memoria del computador y uno pasa, supongamos que fuera una máquina virtual y uno infecta una máquina virtual, uno le puede tomar un snapshot y después extraer todo el código compilado, pues que eso es básicamente machine code y puede analizar ese malware y apropiárselo. Entonces, si Estados Unidos se gastó X cantidad de plata haciendo un malware, yo sí soy simplemente un aficionado a la ciberseguridad, sé que Irán está recibiendo un ataque, yo puedo poner un servidor remoto en Irán, por ejemplo, y hacer que ese malware me ataque para capturarlo, probarlo y después hacerle ciertas modificaciones y empezarlo a usar. Por eso es casi que garantizado que el malware va a pasar a las manos de la delincuencia común. Y entonces, pues, por eso
nuestras organizaciones deberían estar muy prevenidas con estos temas por el malware que producen los mismos gobiernos. Por otro lado, existe malware y ataques que no son generados por gobiernos, sino por entidades como Anonymous. Anonymous, creo que acá todos saben, es una organización, no es una organización, es como un colectivo que surgió en el foro 4chan, y este surgió porque simplemente un usuario subió un video de Tom Cruise o burlándose de Tom Cruise y su devoción a la iglesia de la cienciología. Entonces la cienciología los demandó y pues a algunas personas les dijo, oiga, pero si pues esto es libertad de expresión, ¿cómo es que nos están demandando? Se indignaron y empezaron a hacer toda una serie de ataques. Y así surgió Anonymous, y hoy en día ha hecho ataques a nivel mundial, particularmente en cosas que ese colectivo consideran que no son moralmente correctas. Y pues uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero el caso es que esa organización está atacando a diferentes entidades. Por ejemplo, en Colombia atacó el Ejército Nacional y logró hacer una filtración de 1.6 gigabytes de datos del ejército. Y tenía nombres, direcciones, teléfonos, DNI, etc. Entonces, pues vemos que esto puede tener consecuencias malas. Y las entidades financieras, que Milton mostraba que son un actor crítico en la infraestructura crítica del país, pues pueden ser un poco notorio organizaciones como Anonymous. ¿Por qué? Porque pues ellos deciden arbitrariamente lo que es moralmente correcto o no. Y eventualmente puede que haya una alza en los impuestos por X motivo, que se decidió en el gobierno eso, por ejemplo, que pusieran 5 por 1000, ya que estamos en Colombia. Entonces acá en Colombia, para los que no son de este país, hace como 20 años se creó un impuesto temporal conocido como el 4 por 1000. Entonces por 1000 pesos le dan 4 a las entidades financieras o algo así, no sé, conozco la norma exactamente, pero el caso es que eso permaneció y a pesar de que era temporal, se quedó ahí, aún lo seguimos pagando. Entonces supongamos que las entidades financieras dijeran, no, hoy vamos a cobrar el 5 por 1000. Eso podría parecer a Anonymous algo muy grave y podría orquestar un ataque en las entidades financieras colombianas o de otros países. Entonces, si bien Anonymous se supone que se guía por ciertos parámetros morales, cualquier organización puede terminar siendo víctima de este tipo de colectivos. Entonces, acá por ese lado de los actores que pueden ser ofensivos con nuestra organización. Por otro lado, un tema muy importante es que la superficie de ataque se agigantó post-pandemia. ¿Por qué? Porque antes una organización pues era más cercana a tener una red perimetral y un círculo cerrado donde tenía todas sus operaciones. Entonces imagínense que estas marañas son las operaciones y hay un perímetro que estaba protegido con firewalls, etcétera, donde se hacía la gran mayoría de cosas. Y la superficie de ataque, pues conceptualmente, supongamos que no tuvieran ningún trabajador remoto ni servicios expuestos a Internet o un número de servicios expuestos a Internet mínimo, uno podría decir que la superficie de ataque era ese perímetro, ¿cierto? Si uno es un hacker y quiere entrar a esta organización, tenía que atacar ese perímetro por alguno de sus puntos de entrada. ¿Qué pasa? Que debido a que la pandemia causó toda una serie de retos, la solución inmediata de todas las organizaciones fue el trabajo remoto. Era la única forma de poder seguir trabajando. Ese trabajo remoto causó que no hubiera una superficie de ataque tan pequeña como esta, sino que la superficie de ataque se expandiera a diferentes lugares del mundo, y ahora hay una superficie de ataque en el escritorio de cada trabajador en cualquier ubicación del país o incluso a nivel internacional, que va a poder ser atacada por pues un agente malicioso. Entonces, si yo quiero entrar a esta organización, ahora yo no necesito atacarla directamente, sino simplemente puedo desplegar malware en el desktop de ese usuario, y cuando el usuario se conecta a la organización, pues yo tengo una entrada libre con los mismos privilegios que tiene su usuario. Supongamos que ese usuario siendo un administrador de sistema, pues básicamente voy a tener acceso a todos los servicios de la organización. Y resulta que, a pesar de que ya se está acabando la pandemia, ya vemos que pues, a partir del 1 de mayo no va a haber tapabocas. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Texas ya no hay hace mucho tiempo, en Florida tampoco. Ya algunos epidemiólogos han dicho que la pandemia está llegando a su fin. Entonces uno pensaría, de ahora en adelante,
de ahora en adelante vamos a volver al trabajo remoto. Me indica que acá hicieron un comentario, vamos a revisarlo. De gran movimientos financieros, pero se entrega al gobierno. Exactamente, sí, acá recibimos un comentario del 4 por mil, no es un impuesto, por eso dije que no conocía muy bien el tema, pero a lo que me refería con este punto es que a una organización como Anonymous le puede, o por misma ignorancia, o porque simplemente no está de acuerdo con ese impuesto que se va a entregar al gobierno, puede realizar un ataque con las entidades financieras. Entonces, cualquier modificación va a poder ser negativa para una organización, incluso como pues vemos en este caso que es inocente. Entonces, Anonymous podría atacar una entidad financiera por este 4 por mil, a pesar de que el que termina recibiendo esa plata es el gobierno. Este era el punto que quería ilustrar. Entonces, gracias por acá, por la aclaración. Vamos acá a continuar en la presentación. Listo. Entonces, uno pensaría que actualmente podría volver 100% a trabajo presencial para poder seguir con su perímetro, pero resulta que un estudio de NPD Group hizo una investigación y preguntó a un gran segmento de empleados y concluyó que antes de la pandemia, el 55% de los trabajadores en compañías en el 50% de las compañías, los empleados no se les permitía llevarse el portátil a la casa. Entonces, supongamos que uno estaba en la oficina, estaba a punto de terminar un código para desplegarlo, o estaba a punto de terminar un correo para enviarlo. Uno se tenía que quedar en la oficina hasta altas horas de la noche para terminar y no les dejaban llevarse el computador a la casa para terminarlo allá. Ahora, un cambio drástico. Hoy en día, el 68% de los trabajadores renunciarían inmediatamente si no se les permite trabajar desde la casa. Y pues los trabajadores son el corazón de una organización, son los que producen, pues obviamente la parte gerencial es fundamental, pero los trabajadores son los que permiten marchar a la organización. Y si nuestros trabajadores renuncian, pues eso va a ser un riesgo fatal y se podría acabar nuestra organización y o irse a la competencia, que sería un peor. Entonces, ya desde el punto de vista de gerencia, no es posible volver a un esquema en el que hay un perímetro protegido. Eso ya llegó al fin de sus días y entonces la seguridad perimetral va a pasar de moda, por decirlo de algún modo. Va a seguir existiendo en el sentido de que, pues si tengo un banco, tengo mi seguridad perimetral, pero el trabajo remoto llegó para quedarse. Y eso pues va a tener ciertas implicaciones. Lo que hay actualmente no es trabajo remoto 100%, sino se le conoce como un esquema de trabajo híbrido. Y este es el estándar. Es decir, ya ninguna organización va a ser 100% presencial y algunas organizaciones sí serán 100% remotas, pero las organizaciones que sean 100% presenciales van a tener problemas contratando los mejores profesionales. Entonces se debe aceptar que los servicios críticos y los que operan, y estos servicios van a estar expuestos a Internet. Entonces ya no tengo algo como en este lado, que era un castillo. Yo tenía diferentes capas de protección en seguridad perimetral. Esto es una analogía que se usaba mucho en seguridad de la información. Por ejemplo, si yo tenía un firewall, este podría ser este pozo de agua. Después tenía otro control que no permitiera seguir procediendo un atacante, etcétera, etcétera. Eso ya no voy a poder tener la información protegida de esa manera porque mis empleados están distribuidos alrededor del mundo y es algo que se debe aceptar. Para abordar este tema, que pues ya existió hace un tiempo, pero que se vuelve fundamental post pandemia, un concepto que se llama Zero Trust. Entonces, en este, no existe una red confiable interna en la cual se confían los diferentes componentes. Por ejemplo, yo acá en esta red interna que fuera el castillo, si yo estoy en este punto del castillo, ¿cierto? Yo podría acceder a toda la información libremente porque yo estoy ahí, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo soy un sistema y quiero consultar otro sistema, él me cree por el simple hecho de estar en esa red.
O si soy un funcionario, yo ni siquiera tengo que autenticarme porque estoy en ese servidor y que estoy accediendo físicamente y simplemente doy la contraseña del sistema operativo y ya. Y cuando entro a los servicios me da permiso de acceder a todo. En este esquema ya no existe ese modelo. Se desconfía por defecto de todo, tanto de humanos como de software, como servicios. Entonces es una seguridad que no tiene perímetro y está regada alrededor del mundo. Y una premisa fundamental es que nunca se confía, siempre se verifica. Es decir, yo puedo tener diferentes humanos y servicios y computadores distribuidos en diferentes ubicaciones geográficas y nunca debo confiar en ninguno. Cuando vaya a haber una sola transacción, yo lo debo autenticar y la forma natural de autenticar en este esquema es con criptografía, por supuesto, que es la tecnología que nos permite asegurar los servicios de todas las maneras necesarias. Para implementar este concepto de Zero Trust, se utilizan, por ejemplo, los tokens FIDO para personas y los HSMs para máquinas. Acá, para los que no sepan qué es un token FIDO, es simplemente este dispositivo que vemos acá. FIDO es un estándar que se implementó por una unión de diferentes fabricantes y de los, básicamente, de los personajes más importantes en Internet. Y en este dispositivo, básicamente, hay una llave criptográfica que uno crea y solo se puede acceder, o sea, solo se puede operar cuando ese dispositivo está conectado físicamente. Entonces, supongamos que uno fuera un funcionario, uno conecta ese token FIDO a la máquina y ahí sí un sistema remoto le va a creer a uno que efectivamente es el usuario legítimo. Pues acá vemos que esto tiene un puerto USB, eso funciona por USB, pero hay muchos dispositivos que ya ni siquiera tienen un USB, entonces funciona por aproximación, uno lo acerca y ya se puede autenticar. Esto es para un segundo factor de autenticación. Algunos dirán, venga, pero el celular también se puede utilizar como segundo sistema, como segundo factor de autenticación. Y resulta que la evidencia ha mostrado que si bien tener un celular como el segundo factor de autenticación ayuda, realmente sigue siendo bastante vulnerable por dos razones. Una es que el celular tiene una gran cantidad de software corriendo. Si es el celular personal, hay alguna gente que le instala juegos, que le instala aplicaciones adicionales de Facebook. El mismo Facebook puede tener una vulnerabilidad. Entonces esto hace que el celular sea bastante vulnerable. Y adicionalmente, pues un celular es un dispositivo económicamente atractivo para la delincuencia común y ese celular también se puede perder. En cambio, el FIDO, pues no tiene esos mismos riesgos que el celular, entonces se considera que es muy superior como segundo factor de autenticación. Pero entonces, en este esquema de Zero Trust, pues cada entidad tiene una llave criptográfica para la autenticación y la protección de datos. Esta llave criptográfica, o pues ese conjunto de llaves criptográficas, van a servir tanto para autenticarse como para cifrar la información o firmar digitalmente la información. Acá nosotros, viendo estos problemas que está teniendo la industria actualmente, les voy a contar muy rápidamente de estos tres productos. WebArmor sirve para implementar todo este esquema de tokens FIDO y asegurar el tráfico web. Entonces acá cada funcionario podría tener un token FIDO y las máquinas de las organizaciones van a tener un HSM instalado donde se van a asegurar esas llaves criptográficas y voy a poder tener todo ese flujo de información asegurado implementando este esquema de Zero Trust. Otro ejemplo es un tokenizador que vemos que ya actualmente las regulaciones de PCI, por ejemplo, quien no conoce ese estándar, Payment Card Industry Data Security Standard, obliga a las organizaciones a tener su información cifrada. O sea, eso es un sacrilegio tener una tarjeta de crédito almacenada en texto claro en una base de datos. Eso ya está muy mal, sin embargo hay organizaciones que lo hacen. Imagínense que un atacante se infiltrara a esa base de datos, pues podría robar millones de números de tarjeta que pueden ser de los usuarios de un banco y con eso podría ser toda una serie de fraudes. Entonces eso es fundamental, tener la información almacenada asegurada. Es decir, yo no puedo tener información almacenada sensible en texto claro porque pues por las características post pandemia va a ser muy riesgoso.
Los ataques crecieron en un 300%. Y acá, por último ejemplo, hay unos productos, por ejemplo, que me permiten cifrar pagos de nóminas para transmitirlos de manera segura, porque ya sabemos que no voy a estar dentro de un castillo, sino voy a mandar archivos de un lugar del mundo a otro y los tengo que asegurar de una manera. Es la única opción que hay en la actualidad. Y eso es por ese lado de Zero Trust, que es algo pues que está candente en este momento. Una organización que no esté implementando Zero Trust post pandemia, podríamos decir que está un poco quedada en el tema de ciberseguridad. Acá tenemos una pregunta, vamos a responder las preguntas al final, ya que un slide y entramos a abordar eso. Andrés Felipe, gracias. Entonces, bueno, adicionalmente, otro tema crítico es el advenimiento de la computación cuántica. ¿Qué es la computación cuántica? Esto ustedes seguramente han visto esto hasta en películas. Y se ha hablado por varias décadas de la computación cuántica porque existía teóricamente, pero resulta que hoy en día, o sea, hoy en 2022, ya existen computadores cuánticos que están en laboratorios de investigación y hay computadores cuánticos que se venden comercialmente y hay un servicio en la nube de IBM para acceder a servicios de computación cuántica, es decir, hay computación cuántica cloud. Esto genera toda una serie de retos. ¿Por qué? Porque la computación cuántica permite aproximar problemas que hoy en día, o que pues hace unos años era imposible aproximar. Por ejemplo, en la fabricación de baterías, los que las fabrican no tienen ni idea de qué está ocurriendo a nivel atómico. No saben que si ponen unas sustancias en particular, eso va a producir energía que posteriormente, si uno le pone electricidad, se recarga y la va a poder botar nuevamente. Pero no tienen ni idea qué está ocurriendo a nivel atómico y por qué ocurre eso. Con la computación cuántica, yo en cada qubit, que es como el homólogo de un bit de un computador tradicional, voy a poder simular un átomo que se encuentra en la batería y voy a poder entender las relaciones entre todos los átomos y hacer baterías muchísimo más eficientes. O sea, la eficiencia de una batería va a crecer radicalmente. Adicionalmente va a servir para fabricación de medicamentos, porque se pueden hacer también simulaciones de diferentes componentes químicos. En la ciencia de materiales va a ser fundamental. Vamos a poder tener más materiales de bajo costo que sean muchos más resistentes, etcétera, etcétera. Pero entonces aquí uno estaría pensando, estos computadores simplemente son mucho mejores que los que hay en la actualidad, y resulta que no son computadores ni siquiera más rápidos. Lo que pasa es que tienen un esquema distinto. Les voy a contar muy brevemente por qué es ese esquema distinto. Acá, pues, para los que no han estudiado computación, los computadores almacenan la información y operan la información en bits. Un bit es como una casilla, pues conceptualmente uno podría decir que un bit es un bombillo y que cuando está apagado es 0 y que cuando está prendido es 1, pero entonces es un fenómeno de la naturaleza que nos permite almacenar el valor de 0 o 1. Entonces, yo acá en este bit, que puede ser un bombillo, algo magnetizado, o ya un componente de una memoria sofisticada como las que tenemos hoy en día, pero eso puede almacenar un 1 o un 0. Entonces, digamos que tengo 3 bits. Acá yo podría tener un 1, un 0 y un 1. Resulta que los bits de hoy en día, en los bits de computadores tradicionales, mejor dicho, podemos almacenar ese bit y ese no está relacionado con los demás. Es decir, que yo acá tenga este 0, no me afecta en nada al valor de acá. Esto es independiente. Obviamente, pues la combinación de estos bits me van a poder almacenar un número más grande. Supongamos, si yo tengo 3 bits, voy a poder almacenar 2 a la 3 números, es decir, 8 números diferentes, 0, 0, 0, pues que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si tengo 4 bits, por ejemplo, voy a poder almacenar 2 a la 4 números, pero el hecho de que yo los pueda combinar no significa que el valor de una casilla me afecte la otra. Ya les voy a contar por qué. Resulta que un qubit, que se escribe así, que es el bit que tienen los computadores cuánticos, no tiene un valor definido concretamente como 1, 0, sino es una superposición de estados. Entonces, supongamos que este es el 1. Intenté hacer una flecha, voy a concentrarme más acá, pues esta línea. Entonces acá está el 1 y acá está el 0. Y el valor de un qubit puede ser una superposición cuántica de estados.
Esto pues para los que saben de física cuántica algo, significa más o menos que vale 0 y 1 al tiempo. Esto pues suena un poco loco, pero resulta que a nivel atómico existe esa superposición de estados y, por ejemplo, un qubit puede tener la probabilidad, o sea, están los dos al tiempo y tiene la probabilidad de que cuando uno lo mida, que es cuando se manifiesta y va a determinar qué valor es realmente, puede tener la probabilidad de ser 1,30% y la probabilidad de ser 0,70%. Entonces, esa superposición de estados significa que tiene los dos valores al tiempo y solo cuando se mide va a convertirse en 1 o 0 según esa probabilidad. Acá vale la pena hacer una aclaración, seguramente este tema de que sea 1 y 0 al tiempo y que solo que cuando se mida, o sea, o que se observe, pasa a ser 1 o 0, pues es un concepto que ha aparecido en Internet por muchos años y se ha hablado del gato de Schrödinger, que dice, o pues como pronuncian en algunos lugares Schrödinger, que este gato, dicen que en un experimento de Schrödinger demostró que el gato puede estar vivo o muerto. Esto es totalmente falso. De hecho, Schrödinger planteaba este concepto del gato para demostrar que la teoría cuántica no tenía sentido y que era imposible que dos cosas, que una sola cosa tuviera dos estados al mismo tiempo, que eso no tenía sentido y que se podría comprobar con un experimento mental que pues simplemente ataba, o sea, conectaba este fenómeno cuántico a una trampa de veneno que si era 1 y 0, pues al mismo tiempo el gato tenía que estar vivo y muerto al tiempo porque se había envenenado y no se había envenenado al tiempo, entonces que eso era totalmente irracional. Pero resulta que más adelante se comprobó pues que eso solo aplica para cosas a nivel cuántico y que cuando se pasa a, pues ya se tienen muchos átomos, hay algo que se llama la decoherencia y ya entonces estas cosas de que puedo tener dos estados a la vez no aplican porque se comporta de forma diferente, entonces es totalmente efectivamente tener un gato vivo y muerto al tiempo. Pero entonces todo eso lo expliqué para mostrar que a nivel cuántico pues existen los qubits que pueden tener la probabilidad de ser 1 y la probabilidad de ser 0 y cuando están almacenados pues no se ha determinado qué son, sino son los dos al tiempo. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Pues que entonces esto pues ya se puede aproximar de manera probabilística, no tengo un valor fijo sino una probabilidad y adicionalmente digamos que yo tengo, esto voy a pintar el qubit como este circulito, si tengo 3 qubits, el valor de este qubit afecta a este porque a nivel cuántico hay una propiedad que se llama el entanglement, que eso en español creo que se dice entrelazamiento, y la probabilidad de este me afecta a la de este y este me afecta a la de este. Entonces, si yo tengo un computador de 2 qubits y le pongo un tercero, el poder crece exponencialmente porque empieza a tener muchas más relaciones. Y si tengo 4 qubits, se vuelve mucho más poderoso. Entonces, cada vez que añado un solo bit a un computador cuántico, crece su poder exponencialmente para procesar ciertos tipos de información, que pues son tipos de información que se pueden operar con algoritmos probabilísticos. Digamos, para hacer streaming, la computación cuántica no sirve para nada. Eso no va a hacer que yo tenga un internet más rápido de ninguna manera, pero sí va a poder que yo, me va a permitir que yo tenga una batería mucho más eficiente. Y resulta que se inventó un algoritmo de computación que sirve en computadores cuánticos que me va a permitir factorizar primos. Si se recuerdan los números primos, uno de los algoritmos de criptografía más utilizados actualmente se basa en que factorizar primos es un problema muy difícil. Si yo tengo dos primos muy grandes, por ejemplo de 200 dígitos cada uno, los multiplico, eso me va a dar un número grande y si yo me quiero volver teniendo solo ese número grande, con el poder computacional actual es imposible, es un problema imposible de tratar. Así tenga miles de años para intentarlo hacer con todo el poder computacional actual, no lo voy a lograr. Resulta que en los computadores cuánticos existe un algoritmo que permite hacer esa factorización de manera muy eficiente. Pues lo que saben de computación permite hacerlo en tiempo polinomial, hacerlo pues en computadores tradicionales toma tiempo exponencial y eso resultó ser un hack gigante para toda la industria actual. Entonces, en este momento, toda la industria de criptografía tradicional que va a ser susceptible a ataques cuánticos, es decir, en el momento que estos
computadores cuánticos tengan un poco más de poder, que pues va a ser en unos pocos años, va a poder crearse, van a poder quebrarse todos esos algoritmos para protección de datos que usamos actualmente. Por este riesgo gigante, pues que nos preocupa mucho, nosotros desarrollamos una librería que se llama CryptoVault Post-Quantum, que es resistente a ataques de computación cuánticos porque no usa problemas que estén basados en factorización de primos ni ninguna cosa de este tipo, sino tiene algoritmos que son resistentes a ataques de computación cuántica. Y vale la pena aclarar que para tener criptografía resistente a ataques cuánticos, no se requiere tener un computador cuántico, simplemente se tiene que tener unos algoritmos diferentes que corren en computadores tradicionales. Entonces, este riesgo de la computación cuántica es fundamental en el ámbito de riesgo operacional y de ciberguerra, debido a que con la computación cuántica se van a poder hacer ataques que hoy en día pues no se están viendo y se van a ver en unos pocos años. Y con eso quería concluir esta parte y le doy la palabra a Milton para que las conclusiones a nivel general de esta presentación. Muchas gracias. Y ya respondemos las preguntas, por supuesto. Milton. Perdón, tenía el micrófono apagado. Okay. ¿Puedes dejar el slide, Samuel, por favor? Este es un artículo que publicó McKinsey hace unos días, McKinsey, los famosos consultores, en el cual le pregunta a muchos líderes de opinión, líderes de empresas, cuáles son las tendencias en tecnología para el 2022, cuáles son las tecnologías claves y las tendencias que se vienen para el 2022. Básicamente ahí hay una lista de cosas que ustedes lo pueden leer y lo pueden leer incluso más rápido que yo. Pero una de esas tendencias es Zero Trust, que ya Samuel lo definió y quiero hacerles notar que es supremamente importante que las nuevas aplicaciones que se estén desarrollando abandonen el modelo de desarrollo basado en que hay un firewall y que el firewall me va a separar los buenos de los malos. Ese modelo que Samuel presentaba como un castillo en el cual dentro del castillo están los buenos y afuera están los malos y un puente levadizo, es decir, un firewall me separa los buenos de los malos. Yo lo que les quiero hacer notar es que ese modelo ya está agotado y lo que se busca con Zero Trust es que ya no haya un castillo, sino piensen más bien en un aeropuerto. En un aeropuerto, ¿dónde están los buenos y dónde están los malos? Todos están revueltos. Y ahí está el terrorista con la señora que necesita viajar al bautizo del hijo, del nieto, perdón. Es decir, lo que les quiero hacer notar es que todos están revueltos. Entonces, ¿qué sucede en un aeropuerto? ¿Cómo una persona pasa al muelle internacional? ¿Cómo una persona pasa a la sala de abordaje? ¿Cómo una persona llega a la torre de control? Porque tiene credenciales. Es decir, el pasabordo es el que le permite pasar a la sala de abordaje internacional, el carnet de aerocivil es el que le permite llegar a la torre de control y esa credencial que tiene, que hoy en día en un aeropuerto lo vemos en papel, la idea es que esa credencial sea una credencial criptográfica. Por eso Samuel nos hablaba de Zero Trust, de los tokens FIDO, por eso hablamos en general de los tickets Kerberos, por eso hablamos de los certificados digitales, porque todos estos son elementos criptográficos que me permiten a mí autenticar y constituir credenciales. Y las nuevas aplicaciones que se empiezan a desarrollar, sugeriríamos que se desarrollaran utilizando básicamente credenciales criptográficas. ¿Ok? Y eso es uno de los elementos que este estudio de McKinsey básicamente menciona. Cripto aparece permanentemente aparece cripto, especialmente aparece el tema de criptografía que pueda ser eventualmente resistente a ataques de computación cuántica. Como lo mencionaba Samuel, con el advenimiento de los computadores cuánticos tenemos que replantear algunos de los algoritmos que hoy en día usamos, en particular, por ejemplo, RSA, en particular curva elíptica, en particular Diffie-Hellman. Y hay que pasar a una serie de algoritmos que son resistentes a ataques de computación cuántica. Previendo esta necesidad, nosotros iniciamos un desarrollo de criptografía postcuántica que precisamente ayer salió una reseña en el periódico El Tiempo, que es básicamente criptografía que corre en computadores supremamente tradicionales, en este computador que estoy usando para hacer la presentación. Pero aún así, aun cuando corra en este computador,
es resistente a ataques de computación cuántica. Lo que yo les comentaba al principio de Ucrania y lo que sucedió con Ucrania, lo que les quiero hacer notar es que hay muchos ataques contra la infraestructura crítica de Ucrania que son realmente inexplicables con la capacidad de cómputo que suponemos que hay en la industria. Es decir, posiblemente hay algo allá, un spooky effect que hizo que se derribaran redes celulares, que hizo que se derribaran sistemas de control de trenes, etcétera, etcétera. Y luego se sugiere que posiblemente haya en esta temporada en Ucrania, se haya usado por primera vez capacidades de computación cuántica para ciberguerra. Eso es básicamente lo que nosotros les queríamos comentar, queríamos enterarlos, tenemos unos desarrollos supremamente interesantes de criptografía postcuántica, criptografía que corre en computadores normales, pero que es resistente a ataques de computación cuántica. Y pues básicamente queríamos contarles de estas nuevas cosas que están sucediendo, del concepto de Zero Trust, que es supremamente importante para que ustedes lo incorporen en los conceptos de desarrollo. Y pues para comentarles que aquí estamos muy a sus órdenes en lo que ustedes lleguen a necesitar en temas de criptografía. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a proceder a ver qué preguntas hay pendientes. Samuel, creo que hay una pregunta. Ok, listo. Listo, acá estoy viendo la pregunta. Voy a poner video nuevamente. Muchas gracias por la pregunta. En la presentación vi en varias ocasiones que había gente levantando la mano, entonces por favor escríbala acá en Questions and Answers. Entonces, la computación cuántica está relacionada con IoT, o sea, con the Internet of Things, el Internet de las cosas. Entonces, podría estar relacionada, pero pues no directamente. Un computador cuántico es literalmente lo que les mostré acá, se ve de esta manera, como vemos acá en la parte derecha. Por ejemplo, una anécdota de estos computadores es para que funcionen, tienen que estar cerca al cero absoluto. El cero absoluto es cuando las partículas tienen un movimiento mínimo y eso es básicamente menos 273 grados centígrados. Es una temperatura muy fría. Esto, para generar ese enfriamiento, pues si recuerdan que decían que antes los computadores de tubos de vacío se ocupaban un salón completo, hoy en día estamos en esa misma situación. Un computador cuántico ocupa un salón completo, no por el computador como tal, sino por las máquinas que proveen ese enfriamiento. Entonces, son dispositivos bastante grandes. En el IoT, en Internet of Things, los computadores están distribuidos en lugares muy pequeños. De hecho, hay suelas de zapatos que vienen con un dispositivo IoT que le cuenta los pasos que uno ha dado en el día por defecto. Entonces uno se los pone y sabe cuántos pasos dio en todo el día. También están para los dispositivos IoT para hacer sistemas de riego, subir o bajar persianas, prender o apagar el televisor. Bueno, que esto, pues porque el televisor en realidad es parte del Internet of Things, así sea como un ejemplo obvio. Y el Internet of Things son esos pequeños dispositivos distribuidos que pueden estar distribuidos en toda nuestra casa, nuestra nevera, un sensor que dispare una alarma cuando entran en nuestra casa y este tipo de cosas. Pero la computación cuántica es realmente un tipo de computación que actualmente funciona en un salón gigante, que requiere un gran enfriamiento y que nos va a permitir crear por ejemplo, materiales mucho más fuertes, mejores medicinas, mejores baterías, pero pues no está directamente relacionado con el IoT, aunque lógicamente la computación cuántica pues va a permitir, porque todo el conocimiento está relacionado, va a permitir tener mejores dispositivos IoT, por supuesto. Entonces preguntan acá un anónimo, me quedó una duda con el área de exposición, ¿podría haber un malware con computadores conectados a Internet usando Microsoft Teams? Esos mismos usuarios pueden conectarse a la red con VPN, o sea, no entiendo muy bien el sentido de que podría haber un malware con computadores conectados a Internet, usar no Microsoft Teams. Que si un malware se podría hacer pasar por un funcionario de Microsoft Teams, por supuesto, eso es perfectamente posible y de hecho y sabemos que falsificar voces con inteligencia artificial es sumamente fácil. Hay un video viral en Internet
que sale Obama diciendo un poco de barbaridades y después dice, en realidad, yo no soy Obama, son simplemente un programa falsificando la voz de Obama. Y ya, entonces eso es perfectamente posible. Acá Samuel, pregunta, discúlpame, te interrumpa. Qué pena contigo. Quisiera darles las gracias a todos y recordarles que tenemos un banco de preguntas en Question and Answers en la parte inferior de la presentación para que puedan todos pues, preguntar y aprovechar pues, el espacio. Sí, Gracias, esas son Samuel, las preguntas que estoy respondiendo en este momento. Sí, sí. Listo. Entonces, dice Félix Miranda, ¿hay campañas por parte de los gobiernos o algunas instituciones para que los hogares se concienticen y mejoren sus medidas de seguridad? No solo pueden quebrantar la privacidad, incluida las de la de voz ahí, creo que hay VIP, no se refiere a very important person, sino a voice IP, o sea, como teléfono por internet, sino que pueden usar nuestra casa como parte de una red zombie o hasta intentar físicamente contra las personas. Se me ocurre al menos riesgo con las aspiradoras de mecánicas. De hecho, sí, pues es una muy buena observación y de hecho sí hay campañas del gobierno, pero ustedes saben que pues el gobierno quiere hacer muchas cosas. Por ejemplo, el gobierno tiene una serie de ayuda, por ejemplo, en el Ministerio de Tecnología colombiano hay toda una serie como de normas y documentos que se supone que ayudan a las organizaciones y a la población a tener cosas más seguras, pero pues eso pues no es suficiente con generar la información, sino que eso se debería hacer más activamente. Es decir, sí hay programas del gobierno apuntados a la ciberseguridad, pero pues debido a que el gobierno tiene muchas dificultades, debido a que Colombia pues tiene muchos problemas y todos los países, incluso el primer mundo, tienen toda una gran serie de problemas, pues muchas veces esa información que brinda el gobierno no es lo mejor. Y ahí es donde venimos las organizaciones privadas a suplir esos huecos que con los que no puede el gobierno, básicamente. Listo, pues ya no veo más preguntas. Muchas gracias a todos. Gracias por su asistencia y por estas preguntas tan buenas. Y voy a revisar el chat por última vez. Veo que ya están diciendo muchas gracias. Genial charla. Hay una pregunta. Listo. Sí. Sí, ya la veo. De Claudio Reyes pregunta, ¿el silicio como material para producir pares cuánticos es tan viable como se afirma? Es una pregunta que está en el research, que se está preguntando. Hay muchos materiales que se han utilizado para la computación cuántica. El fósforo, por ejemplo, es un componente que se ha utilizado mucho. Y de hecho, el youtuber más famoso de computación cuántica, que en realidad es un doctor que no es de Australia, pero actualmente trabaja en la Universidad de Melbourne, está investigando específicamente en el silicio como material para producir computadores cuánticos. Esto pues sería de gran beneficio porque pues ya hay una industria que opera con el silicio y pues en cierto modo se podrían reutilizar muchas cosas que ya se están haciendo, pero actualmente pues es un tema en investigación que hasta lo último que me interesó olvidó ahí. O sea, no es, en este momento no tengo claridad si es 100% viable, pero sí se está investigando y parece algo prometedor, mejor dicho. Muchas gracias por esa pregunta, Claudio. Y listo. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos. Gracias, Milton. Gracias, Sebastián, Gabriel y a todos los asistentes. Muchas gracias. Y estamos en contacto para cualquier duda que tengan o lo que necesiten para mejorar los procesos de su organización. Muchísimas